Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho la puntualidad. Primero, pues comentarles, estimados participantes, mi nombre es Mercedes Salcedo, soy la actual directora del Instituto CEDETES. Necesito comedidamente presentarles una disculpa porque tendré que hacer una retirada antes de que se termine el evento. Tengo una actividad con estudiantes y pues no desatrasé un poco para iniciar, para escuchar parte de la presentación de Lina y para poder darle la bienvenida a todos ustedes. Quiero contarles que los conversatorios abiertos a la comunidad estudiantil, hechos a través de Escuela de Salud Pública, Escuela Abierta, resultaron ser o surgieron de la inquietud de todos los estudiantes de las maestrías de la Escuela de Salud Pública para indagar y estar al tanto de todas las actividades que docentes e investigadores que son profesores de ustedes estaban haciendo, apoyando a toda la autoridad competente en esta pandemia que necesitamos, que tenemos en este momento. Los conversatorios resultaron ser tan efectivos, tan importantes, tuvieron una muy buena acogida entre todos ustedes, que se decidió mantenerlo entonces y en el día de hoy la doctora Lina García nos va a llevar de la mano en el tema central de su tesis doctoral, ¿cierto? Que va a compartir el día de hoy. Quiero presentarles entonces que la conferencista es la profesora Lina María García. La profesora es odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en epidemiología oral de la Universidad del Bosque, tiene una especialización en administración en salud de la Universidad del Valle, es magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, tiene un doctorado en salud de la Universidad del Valle, llevó a cabo entonces su tesis doctoral en el Centro CEDETES bajo la dirección de la doctora Ligia Malagón y su tema estuvo en efectividad de la estrategia salud al campo, enfoque de evaluación realista. En el día de hoy viene a compartir entonces con nosotros la conferencia denominada Evaluación realista de la efectividad en APS. La profesora además en este momento está adscrita a 2 grupos de investigación, el Grupo de Investigación de Pacífico Siglo XXI, adscrito al Centro de Investigación CEDETES, y el Grupo de Investigación CURPES, que tiene que ver con la parte de currículum en la Universidad del Valle. Como ustedes podrán ver, la profesora se nos viene desde Bogotá, pero prácticamente que podemos decirle que es producto unibayuno 100%. Entonces, le damos la bienvenida a Lina. Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí, te escuchamos perfecto. Ok. A todos y todas, muchas gracias por responder de manera amplia a este llamado y por permitirme compartir con ustedes esta tarde, que realmente tiene un propósito fundamental y es poder contarles parte de la experiencia investigativa realizada en el doctorado y adicionalmente, como tengo algunos compañeros que están acompañándome el día de hoy, contar un poco de la experiencia investigativa a través de estos años que han sido en la línea de la evaluación y que creo que nos abre un camino muy importante para la salud pública, de manera que espero que ustedes en esta tarde puedan recordar muchos conceptos y adicionalmente que puedan ampliar el campo de trabajo desde sus instituciones frente a este tema que es apasionante, adicionalmente tiene todo un universo de información que merece ser explorado. Entonces voy a comenzar organizando mi presentación. Espero que la puedan ver todos de manera clara. Creo que sí. Y como les decía la doctora Mercedes, quiero agradecer a CEDETES y a la Escuela de Salud Pública a poder
participar en estos espacios de escuela abierta que realmente nos han permitido conocer experiencias de trabajo en esta pandemia y adicionalmente nos da la oportunidad de generar inquietudes frente al trabajo que cada uno de nosotros puede desarrollar en sus instituciones. El trabajo que yo les vengo a compartir el día de hoy se denomina Efectividad de la Estrategia de Salud al Campo, enfoque de evaluación realista. Como les dijo la doctora Mercedes, este trabajo fue presentado como parte de mi proceso formativo en el doctorado en salud que terminó en el semestre anterior y a partir del cual se ha fortalecido el campo de la investigación evaluativa, que bien ha tenido unos desarrollos importantes, pero espero que al cabo de esta presentación ustedes puedan identificar cómo ha crecido este campo del conocimiento y adicionalmente los retos a los cuales nos enfrentamos. Un agradecimiento especial a mi directora de tesis, una persona maravillosa, con una actitud abierta y permanente para lograr que yo como estudiante y mis compañeros del doctorado que hemos querido trabajar en investigación evaluativa tengamos la posibilidad de fortalecernos en este campo, acompañados de la doctora Janet Mosquera y del doctor Leonardo Solarte, quienes fueron parte de mi comité de tesis. Antes de comenzar la presentación formal, quería compartirles desde hace más o menos unos 10 años, cuando yo empecé a trabajar la parte de evaluación, específicamente en la maestría de epidemiología, tuve la posibilidad de hacer un acercamiento desde la postura positivista, que es la que muchos de los epidemiólogos trabajamos en el campo de la evaluación. Sin embargo, hubo un momento importante en este proceso formativo y fue el relacionado con un curso de evaluación de efectividad que tomamos en la Escuela de Salud Pública en el año 2014, en el cual se invitó a una persona experta en investigación evaluativa que ustedes ven en la diapositiva, en la parte de la foto del lado del centro, la persona que está en chaqueta blanca, ella es Susan Jackson. Ella fue la primera persona que nos habló de las configuraciones CME o CMR. Y en este momento en que empezamos a identificar esta nueva forma de entender los fenómenos de salud pública a partir de la integración de contexto, mecanismo y resultado, se empieza a abrir un panorama que no era tan claro en su momento, teniendo en cuenta la tradición que traíamos desde la evaluación y específicamente desde las experiencias que hemos tenido en epidemiología, que siguen siendo vigentes, pero a la luz de lo que nos plantean en ese momento, esta nueva mirada, pues realmente se convirtió en un reto importante que más adelante, en el 2018, quienes estábamos en esta búsqueda, logramos profundizar a partir de un curso que nos dictó la doctora Denise Pérez, también a través de CEDETES, para poder profundizar en aspectos de la investigación evaluativa en salud pública, quien también empezó a profundizar el tema de del componente del realismo como una parte, digamos, de las alternativas para hacer evaluaciones de efectividad, pero adicionalmente quien en ese espacio tuvo la posibilidad de darnos una claridad importante, que es la que yo quiero compartir antes de comenzar en forma mi presentación. Entonces, a partir del ejercicio que hicimos con ella, los importantes en este curso que tuvimos en el 2018 fue aclarar los conceptos de evaluación e investigación evaluativa que pueden ser en este momento importantes para poder contextualizar mi presentación. Generalmente la evaluación está enmarcada en un proyecto que se le solicita al investigador o al evaluador. Está acompañado de unos recursos específicos a partir de una entidad financiadora y adicionalmente los resultados que se generen a partir de esta evaluación están circunscritos a la institución o al objeto de análisis en este caso. Y se dice claramente que para la evaluación la metodología proviene del campo y que la información generada a partir de una evaluación es pertinente para ese proyecto.
Mientras que al hablar de la investigación evaluativa, nosotros tenemos una dimensión distinta. La investigación evaluativa generalmente hace acopio de las herramientas de evaluación, pero tiene otras características que la distinguen y es lo que quiero que ustedes hoy tengan en sus mentes para poder entender entonces lo que les voy a presentar más adelante. La investigación evaluativa busca descubrir y comprender leyes y en ese sentido, al hacer la investigación evaluativa, bien puede ser de un fenómeno específico, se pretende generar teoría que pueda dar la explicación de ese fenómeno, no solamente en el contexto donde estamos nosotros entendiendo el proceso o la intervención, sino que pueda ser extrapolable a otros contextos, teniendo en cuenta que esa teoría podría dar explicación a los fenómenos en, digamos, características similares. Por otro lado, la investigación evaluativa está muy asociada con el investigador más que con el interés de la institución de realizar la evaluación o la investigación, que esto le da un carácter mucho más libre y autónomo, y adicionalmente el investigador elige el marco teórico de la evaluación y la metodología para que a partir de este trabajo entonces pueda generalizar los resultados de una manera mucho más universal. Entonces, frente a estos conceptos, quiero comentarles que para el ejercicio realizado en mi tesis doctoral, partí de un ejercicio claro y fue identificar cuáles eran esas diferencias que existían en la formación que había tenido durante estos años y lo que el mundo estaba buscando a partir del análisis de las intervenciones en salud pública vistas como intervenciones complejas. Y ese es el primer concepto que ustedes quiero que tengan presente durante esta presentación, porque parte de la diferencia de este abordaje con los abordajes de evaluación y de investigación evaluativa que clásicamente hemos conocido está centrado en el concepto de la complejidad. Básicamente nosotros en el campo de la salud hemos entendido los sistemas como una cadena lineal de insumos, procesos, productos y retroalimentación, pero nos enfrentamos con situaciones donde las intervenciones son cambiantes en el tiempo. Generalmente no hay un protocolo estándar. Es así como en el proceso formativo, una de las intenciones que yo quería aterrizar y que quería mantener era hacer un análisis al tema del acceso a los servicios de salud. Entonces, partiendo del problema del poco acceso de la población a los servicios de salud, se hace toda una identificación de la situación que estamos viviendo los países latinoamericanos frente a digamos, a este problema en nuestros sistemas, y Báscolo lo relata de manera muy específica en un estudio realizado en el 2018, donde hace una comparación de la cobertura y el acceso a nivel de los países latinoamericanos, planteando que Colombia ocupa el cuarto lugar después de Perú, Guatemala y Salvador en problemas de acceso de la población a los sistemas de salud. Esta situación está también representada por los informes del Ministerio de Salud, donde de manera clara nos muestra cómo las tasas de ocupación de los servicios de alta complejidad en Colombia pueden estar alrededor del 80%, debido a que la gente busca el acceso a partir de los niveles de mayor complejidad, siendo los niveles el primer nivel los de menor tasa, digamos, de uso, y adicionalmente, pues esto refleja que hay una inversión en lo que esperaría un sistema de salud para poder garantizar el acceso adecuado desde los niveles de menor a mayor complejidad. Esta situación también se ve reflejada en datos como la diferencia en el acceso que tiene la población urbana y rural. Se dice que más o menos hay un 10% menos de acceso a tratamientos preventivos de la población rural, y en la parte odontológica se dice que la diferencia es más o menos del 12%.
De igual forma, se ha encontrado una reducción del 3% de los prestadores públicos en nuestro sistema a partir de la implementación de la Ley 100 y también una baja capacidad del recurso humano para prestar servicios de promoción y prevención. En Cali la situación específicamente se ve reflejada en un acceso a los programas de promoción y prevención entre el 8 y el 25% de la población, lo cual también permitió identificar una de las dificultades que se evidenciaba a nivel del sistema, específicamente al contexto de nuestra ciudad. Entonces, por ustedes es bien sabido que una de las estrategias que ha sido ampliamente promovida para subsanar estos problemas de acceso y cobertura a nivel mundial y específicamente a nivel de América Latina ha sido la estrategia de atención primaria en salud. Esta es una estrategia que lleva 42 años, digamos, de promulgada, sigue siendo vigente y adicionalmente tiene la particularidad de ser una estrategia que puede ser adaptada de acuerdo con las características normativas, históricas, geográficas, sociales y políticas de cada país. De hecho, la estrategia de atención primaria en salud y los países que han adoptado esta estrategia como parte de sus sistemas, específicamente lo que han hecho es un viraje desde la atención individual a la atención familiar, desde una mirada asistencialista a una mirada más de trabajo con la comunidad y adicionalmente desde una mirada de factores de riesgo a una mirada de los determinantes sociales de salud. En América Latina, básicamente los países que han incorporado la estrategia de atención primaria en salud a sus sistemas de salud son Cuba. En Colombia, en los últimos años hemos entendido que hay una apuesta para hacer un viraje y una incorporación de la atención primaria en salud al sistema, pero esto ha sido un proceso transicional que todavía no ha tenido una aplicación real a nivel de todo el país. Sin embargo, en la ciudad de Cali, desde hace 10 años, se propuso la estrategia de salud al campo como una estrategia de abordaje integral en salud para la población rural de la ciudad de Cali y que, amparada en los conceptos de atención primaria en salud de Alma Ata, buscó hacer un acercamiento para garantizar, mejorar el acceso de la población rural a los servicios de salud. La zona rural de Cali corresponde al 83% de todo el territorio y adicionalmente está constituido por 15 corregimientos. De esos 15 corregimientos, 14 pertenecen a la red de salud de Ladera, que es la S que ha propuesto esta intervención y que es lo que hoy voy a compartirles con esta presentación, específicamente cuál ha sido la efectividad de esa intervención en estos años que ha tenido de implementar. Básicamente el problema con el cual me enfrenté es que a pesar de que la estrategia lleva un poco más de 10 años de funcionamiento, se desconocía la efectividad en términos de garantizar el acceso de la población rural a los servicios y adicionalmente, como ustedes pueden entender, en 10 años de funcionamiento, casi 11, con todos los cambios, tanto en los planes de gobierno, en la inversión, en la contratación del recurso humano, la estrategia tenía las características perfectas para hacer una intervención determinada como una intervención compleja. Y a partir de este fenómeno, la evaluación de efectividad implicaba el uso de modelos evaluativos alternativos que permitieran dar cuenta de esa efectividad específicamente y adicionalmente el reto se constituyó en la poca experiencia que hemos tenido en América Latina para hacer este tipo de abordajes evaluativos. De tal forma que la pregunta de investigación planteada para la investigación es la que ustedes ven en la diapositiva, si fue efectiva esta estrategia para incrementar el acceso a los servicios de atención primaria de la población rural de Ladera en el periodo del 2016 al 2019. Y más adelante les voy a compartir por qué se tomó la decisión de este periodo específico, que es uno de los puntos importantes para los investigadores evaluativos, poder determinar la evaluabilidad de la intervención
¿dónde garantizaría uno tener la mayor cantidad de información para poder dar cuenta de esa efectividad? Y más adelante les voy a mostrar por qué se define este periodo específico de tiempo. Ahora bien, cuando uno hace una revisión de la historia de la evaluación, encuentra diferentes clasificaciones, tipologías o taxonomías, y una de las más reconocidas es la propuesta por Guba y Lincoln. Quienes de ustedes han tenido la posibilidad de profundizar en los paradigmas de la investigación saben que Guba y Lincoln clasificación que es de las más reconocidas, y de igual manera sucede con la apuesta que ellos hacen desde el campo evaluativo. Ellos hacen un paralelo en los paradigmas de investigación y establecen unas clasificaciones de la evaluación que van de la mano con esos paradigmas de investigación. Entonces, es así como ellos establecen una primera clasificación como la evaluación de la medición, estableciendo que fue la primera aproximación que se hizo más o menos a mediados del siglo XX, cuando empiezan en el campo de la educación a buscar alternativas para poder dar cuenta de cómo en el campo educativo realmente identificar si las intervenciones que se están realizando están cumpliendo los objetivos. Porque recuerden ustedes que básicamente cuando hablamos de evaluación de efectividad estamos identificando el cumplimiento de objetivos en condiciones reales. Entonces, cuando ellos hacen esta primera clasificación, lo que establecen es que en esta primera fase, que todavía sigue siendo vigente en muchos países, en muchas partes del mundo, el evaluador adquiere una distancia con el objeto evaluado, pero adicionalmente se convierte como en un evaluador técnico instrumental, y está basado este abordaje desde la posición del positivismo, es decir, establecer escalas, establecer medidas, establecer tendencias, y es esta una de las condiciones por las cuales muchos de nuestros países siguen desarrollando evaluaciones desde esta perspectiva. Dos de los representantes, digamos, que más se reconocen desde esta clasificación son Michael Scriven y Campbell, quienes hacen un desarrollo muy importante para el campo evaluativo y que posteriormente entran a una fase que es más descriptiva. Inclusive muchos de los evaluadores que trabajaban en medición empiezan a integrar su entendimiento de los fenómenos hacia la descripción, y es en esta etapa, más o menos entre los años 60 y 70, donde empiezan a incorporarse los conceptos de la investigación evaluativa para poder, a partir de la evaluación, hacer una explicación de los fenómenos de manera multidimensional, pero enriqueciéndolos a partir del entendimiento de las teorías y generando también clasificaciones complementarias como las que ustedes muy posiblemente han escuchado, de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa, y que tiene, digamos, un proceso evolutivo en términos de esta clasificación. Posteriormente, Guba y Lincoln nos proponen una tercera clasificación, que es la de juicio o valoración, donde el evaluador tiene, digamos, un referente a partir del cual establece un criterio donde da un punto de vista frente a los alcances que tiene el desarrollo de una intervención, y adicionalmente en esta etapa, que es más o menos entre los años 70 y los años 80, que la evaluación tiene un desarrollo importantísimo en el campo de la administración. Y allí es donde ustedes van a empezar a comprender aquellos modelos que nos han enseñado en administración, de la CIP, de CES y de muchos modelos para evaluar, fueron desarrollados durante esta etapa, y a partir de acá también se habla de evaluación iluminativa, democrática, responsable, entre otras. De tal forma que me parece muy importante que vayan ustedes haciendo esta trazabilidad en el tiempo para que puedan entonces comprender desde la evaluación realista cómo fue ese proceso previo para poder comprender lo que estamos viendo actualmente, pero también lo que se vivió en toda esta construcción de la evaluación.
Viene la cuarta clasificación que sigue siendo vigente. De hecho, muchos de nuestros evaluadores están centrados en esta forma de entender la evaluación, que es la constructivista. Esta es una mirada mucho más cualitativa, donde empieza a hacerse un acercamiento al objeto de estudio de manera personal, donde se tiene en cuenta el contexto, pero también donde cambia la postura del evaluador de una mirada lejana y neutral a hacer un acercamiento con el fenómeno de estudio, y adicionalmente se mantiene la emisión del juicio y el valor como se hacía en la clasificación anterior. Entonces, básicamente, en este momento hay una gran tensión en la forma de entender los fenómenos desde la medición, que va muy asociada con la postura positivista, y desde la respondente y constructivista, que tiene una mirada más desde el fenómeno cualitativo. Para llegar a mediar entre las tensiones que se generan en estas dos formas de entender el fenómeno, es que viene la propuesta de la quinta generación, que es lo que yo vengo a compartirles el día de hoy, que es la evaluación realista. Entonces, esta es una propuesta que relativamente tiene unos 20 años de desarrollo a partir de la teoría de Pawson y Tyler, quienes entendieron el realismo crítico como la postura ontológica a partir de la cual ellos querían construir la evaluación realista. Ese realismo crítico lo que nos plantea es que el mundo material y el mundo social son reales, y que de esa manera de entender el fenómeno, el mundo social como un mundo real, nosotros tenemos como investigadores el reto de poder generar información para explicar qué es lo que genera o no el cambio en una intervención. Y a partir de esta teoría se propone que la evaluación realista lo que debe hacer es poder identificar cómo funcionan los programas a partir de la incorporación de los elementos del contexto, pero también entendiendo los mecanismos que se activan en los individuos o en las instituciones, o por el contrario, que no se activan para limitar los resultados esperados de una intervención. Entonces, los mecanismos acá se convierten en unos factores de explicación de lo que por muchos años se habló en evaluación de la caja negra. Cuando ustedes escuchen hablar de la caja negra, es qué es lo que realmente hace que una intervención en una comunidad funcione y en otra no. A partir de la teoría de los mecanismos, lo que se dice es que los individuos tenemos un componente intuitivo en nuestra decisión, en nuestro razonamiento, que es lo que nos lleva a tomar la decisión de elegir ponernos o no el tapabocas. Y a partir de esa conciencia y de esa intuición, ese mecanismo es el que hace que el individuo tome la decisión de hacer o de no hacer, y de mantener una actitud frente a un razonamiento lógico. De tal forma que lo que busca este realismo es dar explicación de esos fenómenos a partir de una definición que ellos establecen claramente, y es la causalidad generativa. La causalidad generativa es el mecanismo que se activa a través de un contexto que favoreció que ese mecanismo se diera para esa intervención. Y aquí ustedes pueden estar pensando, ¿por qué si nosotros tenemos en este momento una pandemia y estamos estableciendo la misma estrategia de intervención en todo el mundo, en algunos países funciona y en otros no? Básicamente, lo que distingue que la intervención en algunos países genere unos mecanismos y en otros no es el contexto en el cual las intervenciones funcionan. Y es por eso que a partir del entendimiento del fenómeno desde esta perspectiva, lo que busca el investigador bajo la evaluación realista es poder dar cuenta de ese contexto, mecanismo y resultados, cómo es que se articulan a través de
un engranaje perfecto para garantizar que esa intervención funcionó allá y pudiera funcionar en un contexto similar. Entonces, en este tipo de evaluación, los contextos son los que operan para generar los resultados esperados de una intervención. Y aquí viene el iceberg que ustedes y yo hemos visto en muchas presentaciones, básicamente representando cómo a partir de la evaluación realista lo que se busca es hacer un tránsito de la evaluación desde lo real hasta entender lo que esa realidad vista desde el positivismo puede reflejarse a través de el entendimiento del fenómeno de una forma más profunda, pero incorporando el tema de los mecanismos. Entonces, al lado derecho ustedes ven el iceberg con 4 componentes. Está el componente de el nivel empírico, el nivel actual, que es el que se plantea más desde la perspectiva constructivista, y un nivel de mayor profundidad donde estamos hablando del nivel del realismo, donde el investigador debe dar cuenta del fenómeno a partir de los mecanismos identificados para dar una explicación de por qué sí o por qué no funcionó una intervención. Entonces, este diagrama ustedes lo pueden encontrar en un artículo de Fletcher. Este artículo se los recomiendo si ustedes quieren conocer el paso a paso de una evaluación realista. Este autor lo detalla de una manera preciosa y les va dando los elementos para poder ir construyendo su propuesta investigativa. Pero también hay algo muy importante desde esta perspectiva de evaluación realista, y es que el investigador puede partir de una teoría de rango medio. Si no existe esa teoría de rango medio, el investigador la puede construir. Y para el caso de la evaluación de esta estrategia, tuvimos la posibilidad de identificar la teoría de los determinantes rurales de la salud, propuesta por Steve Reid en el año 2019, donde él hace un ajuste al modelo de los determinantes sociales de la salud para poderlo explicar en términos del contexto rural, y su teoría se denomina la teoría de los determinantes rurales de la salud. En esta teoría ustedes se dan cuenta que él diagrama 5 componentes fundamentales que son los que más van a favorecer o apoyar el desarrollo de las intervenciones en salud y del sistema de salud específicamente, pero quiero que vean cómo en este diseño él pone un desnivel para poder establecer lo que él llama una competencia cuesta arriba. Cuando él plantea esto, hagan de cuenta, es un vaivén como el que teníamos en los parques en nuestra niñez, donde lo que es menos modificable está al lado izquierdo del modelo, y lo que es más modificable, lo que tiene más influencia en el cambio específicamente de la salud de las poblaciones rurales, está al lado derecho del gráfico. Entonces, ustedes pueden ver que lo que plantea específicamente es que los sistemas de salud en las zonas rurales tienen una influencia importante, primero, por la capacidad de implementar recursos, por la capacidad de toma de decisiones y por la cercanía que tienen con la población. Específicamente, ustedes son conscientes que en un municipio o en un territorio, cuando hay un hospital o hay, en este caso, una IPS, es un referente importante para la población, para sentirse acompañados, para sentir que hay presencia estatal. Y eso mismo plantea Reid en este modelo, cuando nos dice que para lograr el acceso, en el caso específico de esta intervención, debe haber una cercanía a los determinantes sociales y culturales, y en tercer lugar, a los determinantes políticos y económicos que están influenciados fuertemente por el cabildeo y por la participación social. Entonces, si ustedes quisieran conocer a profundidad la teoría, básicamente lo que Reid nos dice es que el sistema de salud, para mejorar el acceso a los servicios,
tiene que tener un acompañamiento desde los factores que están más cercanos, que en este caso son el social y cultural y el factor político y económico. Y a partir entonces de esta teoría, se empieza a hacer una aproximación al estado del arte con tres pasos fundamentales que yo quería compartirles como ejercicio académico, pero también como un consejo muy personal desde la formación que tenemos los estudiantes y adicionalmente que podemos compartir con las personas que hacen investigación. Lo primero es hacer una muy buena revisión de literatura, y en este caso la universidad tiene unas bases de datos que son bastante amplias, y a partir de un scoping review que realizamos entre la doctora Ligia, mi compañera María Teresa Alarcón, que es la bibliotecóloga que maneja muy bien las bases, y yo, pudimos hacer una primera descripción de lo que se estaba proponiendo en términos de la literatura a partir de evaluaciones realistas que se hubieran hecho en poblaciones rurales. Posteriormente, identificar cuáles son los modelos evaluativos para intervenciones complejas, que como les digo, este es un tema que lleva desarrollándose más o menos 20 años, y a partir de la identificación de esos modelos evaluativos, pude darme cuenta que los países que más han trabajado en esta línea han sido Australia, Suiza, Estados Unidos y Canadá. Entonces, para el tema específico de los modelos evaluativos, no había mucho en la literatura, pero a partir de esta revisión pude identificar algunos modelos que sirvieron para la construcción del modelo que hoy les voy a presentar, y adicionalmente hay un componente que también quería compartirles, y es que hay un grupo internacional trabajando en el acompañamiento de profesionales y de grupos de investigación que quieran trabajar en evaluación realista, y ellos son el grupo Rameses. Este grupo básicamente surge como un proyecto inglés, donde hay un subsidio, digamos una financiación, perdón, para que ellos hagan una propuesta de cómo hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis de la información realista para poder establecer unos estándares internacionales en las búsquedas, pero también en la forma como empezáramos a hacer publicación frente a estas revisiones. Entonces, ustedes pueden buscar fácilmente Rameses, y a partir de allí van a encontrar cuáles son los grupos que están trabajando en esta línea, y adicionalmente cuáles son las intervenciones que están siendo evaluadas, porque tiene una ventaja, y es que están publicando protocolos antes de desarrollar sus evaluaciones, y esto facilita a los investigadores que estamos entrando en este camino para poder empezar a concretar de manera práctica cuáles podrían ser esas aproximaciones epistemológicas desde la lógica ontológica, pero también desde el aterrizaje de los diseños, que es donde quiero empezar en esta segunda parte de mi presentación a compartirles cómo fue este ejercicio. Entonces, se hace esta revisión y se encuentran tres grandes líneas en las cuales se ha hecho aportes desde la evaluación de efectividad. Una de ellas está relacionada con evaluaciones de efectividad de intervenciones rurales, donde dos autores, que son Sharma y Greenland, hacen unos aportes interesantes en términos primero de la evaluación realista como una evaluación que requiere más tiempo y es de un costo adicional, pero que se convierte en una guía clara para los investigadores, pero también para los tomadores de decisión. Y eso se los va a mostrar más adelante con los resultados obtenidos en la evaluación realizada para esta intervención. Pero adicionalmente publican que parte de lo que la gente, sobre todo en Canadá, no sienten agrado para las visitas domiciliarias, que es donde van ellos concentrados su atención, era sentir invadida su privacidad, teniendo en cuenta sus características culturales que hacen parte, digamos, de los hallazgos en esta línea.
Otra línea identificada en la revisión es la de evaluaciones de efectividad de intervenciones en atención primaria en salud, donde en general lo que nos publican está relacionada con reducción de brechas, acercamiento de las instituciones a las poblaciones, identifican la atención primaria en salud como una estrategia efectiva y se plantea la posibilidad de ampliar la frecuencia y duración de las visitas domiciliarias. Y un tercer componente que les había mencionado en la diapositiva anterior es el de los modelos evaluativos, pero centrados específicamente en atención primaria en salud, porque quienes han trabajado en este campo conocen que hay unas apuestas bien importantes desde la evaluación a partir de los estudios realizados por Margaret Whitehead y otros investigadores que han centrado la atención en las características esenciales de la atención primaria en salud, pero desde la mirada de la complejidad, los modelos evaluativos tienen una perspectiva distinta. De hecho, uno de los modelos propuestos lo trabajaron Lowles y su equipo en Australia, donde hicieron una construcción participativa del modelo evaluativo y en este momento lo están validando a partir de la implementación de este modelo dentro de su sistema de salud. De hecho, este proyecto es con una duración de 5 años y está, digamos, en este momento terminándose este ejercicio y es parte de lo que queremos conocer, cómo aplica ese modelo a ese contexto. Pero claramente es un modelo contextualizado porque tiene incorporados los elementos de su sistema, los elementos del contexto, los elementos de las instituciones y a partir de allí es muy importante que ustedes entiendan cómo este tipo de evaluación requiere de un trabajo interinstitucional, un trabajo multidisciplinario, pero también de un trabajo comprometido de las instituciones participantes para garantizar que los modelos evaluativos respondan a las necesidades de las instituciones. Entonces, a partir de esto, se establecieron los objetivos. El objetivo general fue evaluar la efectividad de la estrategia de salud al campo mediante la aplicación de un modelo evaluativo que estudiara cómo, para quién y en qué circunstancias esta estrategia modificó el resultado en el acceso a los servicios de atención primaria en salud de la zona rural de Ladera en el periodo 2016 al 2019. Y 4 objetivos específicos relacionados entonces con identificar los cambios de la estrategia en el diseño durante todo el tiempo de la implementación, es decir, desde el 2009 al 2019. Un segundo objetivo, identificar los resultados obtenidos específicamente en el acceso de la población rural en el periodo 2016 al 19, comprender el contexto y los mecanismos que estuvieron vinculados con los resultados que yo quería identificar en acceso y adicionalmente determinar si esos resultados eran atribuidos a la intervención a través de ¿qué? Del análisis de las configuraciones, contexto, mecanismo y resultado. Entonces, por eso era tan importante contarles a ustedes la historia, no solamente de la intervención, sino también de la forma de entender el fenómeno, porque aquí hay todo un salto generacional en términos de lo que les mostré, de cuáles han sido, digamos, los estadios que ha vivido la evaluación en el mundo y cómo nosotros como investigadores hacemos también un tránsito y unas rupturas a partir de esa formación que hemos tenido, y ese es uno de los grandes retos en evaluación y en investigación evaluativa. Nuestras escuelas han sido muy arraigadas al entendimiento de la evaluación desde la medición, y eso no está mal. Lo importante es entender que ha habido todo un proceso evolutivo y que en esta búsqueda de poder dar cuenta de los fenómenos de una forma más real, se ha planteado una postura pragmática a partir de la cual los investigadores que hemos sido formados desde el positivismo tengamos la posibilidad de incorporar formas complementarias para entender los fenómenos. Entonces, frente a esto que les estoy contando, el diseño propuesto para esta investigación evaluativa es el siguiente. Se plantea entonces una evaluación realista con información cualitativa y cuantitativa que básicamente quería aprovechar las fuentes secundarias
de las instituciones con las cuales iba a trabajar, pero adicionalmente hay un reto fundamental en este tipo de evaluaciones y es que el investigador o el evaluador debe hacer una reconstrucción de muchos de los elementos que no va a encontrar, digamos, establecidos en las instituciones. Y ese es el primer reto con el cual nosotros nos encontramos. Porque finalmente allí se requiere también de una mirada interdisciplinaria. Y en ese sentido, cuando un investigador se encuentra con estos retos, pues tiene que ampliar su mente y empezar a generar los productos para poder dar cuenta de todo el fenómeno. Entonces, la primera fase que se propone en este diseño tiene que ver con la identificación de los actores, la reconstrucción de la intervención, establecer el modelo lógico y hacer el levantamiento de la teoría del programa. Y ustedes acá encuentran este nuevo término, teoría del programa. Como pueden darse cuenta, esta es una evaluación que es teórico-dependiente. O sea, ya les hablé de la teoría de rango medio, que fue la de Steve Reid, que fue un punto de partida para entender el fenómeno, pero también el investigador debe generar una teoría del programa a partir del entendimiento que el investigador tiene del fenómeno, pero también con base en la información que reconstruye a partir de la primera etapa. Posteriormente, se hace entonces una búsqueda y análisis de la información de los resultados. En este caso, mi variable resultado y de interés era el acceso, entonces búsqueda de esa información desde el punto de vista cuantitativo. Una tercera fase, identificación de los elementos del contexto y los mecanismos para poderlos relacionar con los resultados y validar la teoría del programa. Y una cuarta fase, la integración de la información en lo que se llama las configuraciones contexto, mecanismo y resultados. Hay una parte importante que yo tengo que compartir acá con ustedes y es que esto no debe ser un proceso lineal. Lo que pasa es que para el entendimiento del investigador y para compartirlo, pues uno busca darle una secuencia lógica, pero claramente desde esta perspectiva uno puede ir construyendo su diseño de manera no secuencial para poder ir articulando todos los elementos de la investigación. Claramente este es un proyecto que pasa por los filtros de los comités de ética, tanto de la Red de Salud de Ladera como de la Universidad del Valle, específicamente para hacer la clasificación del riesgo, pero también para poder garantizar que el tema cualitativo tuviera la claridad de lo que esto implicaba para las personas que iban a estar allí involucradas, que este es otro concepto importante, iban a tener la posibilidad de participar a través de unas entrevistas realistas, que ya les voy a contar cuál es su característica, tanto individuales como grupales, para poder entonces hacer acopio de la información que yo requería conocer desde el contexto y los mecanismos. Y adicionalmente era muy importante poderle manifestar a las personas con las cuales íbamos a trabajar que el diálogo a través del cual esperaba tener la comunicación con ellos era auténtico, con una selección equitativa de los sujetos y con la posibilidad de mantenerlos informados de todo el proceso. Entonces, bueno, ya vengo ahora a compartirles cada una de las fases que integró para que ustedes puedan en esta secuencia ir visualizando cómo el diseño que les mostré en las diapositivas, la anterior diapositiva, tenía la posibilidad de empezar ya a derivarse en aquellos componentes metodológicos que requería para poder cumplir con ese diseño y con los objetivos. Entonces, en la primera fase que les comenté de la reconstrucción, lo primero era identificar los actores clave. A partir de la revisión de documentos, se pudo hacer un análisis hermenéutico de 41 documentos que incluían actas, fotografías, informes en la red, proyecto escrito, presentaciones, y con esa información se logra entonces hacer una reconstrucción teórica de lo que fue la estrategia de salud al campo. Esta reconstrucción tuvo una secuencialidad en términos de tiempos y adicionalmente
logró capturar los elementos normativos, geográficos, históricos de toda la intervención. Adicionalmente, con la identificación de los actores, ellos fueron amplios en la descripción de la intervención, cuál fue la intencionalidad, de dónde nace, y a partir de esta información se hace la construcción del modelo lógico, ya más adelante les voy a mostrar, para poder entonces establecer cómo fue ideada la estrategia, que eso es algo que muchas veces ustedes no van a encontrar como investigadores, pero si ya está dado, pues ustedes lo pueden utilizar como uno de los insumos para la investigación. Y adicionalmente, se hizo el levantamiento de la teoría del programa. Más adelante les vamos. Entonces, con la información de las bases de datos de la red de salud de ladera, con RFAS, se hace un rastreo de lo que fue la intervención en los últimos años, del 2016 al 2019. Básicamente porque fue el periodo de tiempo en el que se dieron las condiciones de la intervención de manera integral. Ya les voy a mostrar. Se hizo un rastreo mes a mes y adicionalmente la propuesta que tenía inicial desde mi entendimiento y desde mi ilusión era poder hacer una serie de tiempos con la información de los 4 años de manera permanente, pero aquí se encuentra uno con una realidad que ustedes muy posiblemente han vivido en sus municipios y es la falta de continuidad en la contratación. Al no tener contratación, la intervención no se mantuvo todo el tiempo en los territorios y eso me hizo tomar una decisión frente a el diseño cuantitativo, que si bien no pudo ser un estudio de series de tiempo, lo que hizo fue un rastreo de los meses donde la intervención estuvo y en esa reconstrucción se hace una secuencia para poder hacer una descripción de los datos en la época en que fue efectiva la intervención y a partir de eso hacer un comparativo del acceso de la población que había sido intervenida en esos meses con la población rural que no había sido intervenida. ¿A partir de qué? De un análisis de diferencias con prueba no paramétrica de Udemy, y a partir de allí también un análisis comparativo con un modelo de Poisson para establecer las diferencias reales en el acceso de estas dos poblaciones. Una tercera fase que se concibió, como el componente cualitativo, y esta fase fue iluminativa en el ejercicio. ¿Por qué? Primero porque las entrevistas que se realizan a partir de este diseño no son las entrevistas cualitativas clásicas, sino que son unas entrevistas realistas. Y ustedes me podrán preguntar qué diferencia tienen. Básicamente, en las entrevistas realistas se habla de una posición maestro-alumno, donde el investigador comparte con las personas que va a trabajar cuál es la teoría que ve en la intervención para validarla, refutarla, reconstruirla y a partir de esto poder también entrar a profundizar qué fue lo que ellos consideraron que realmente generó o no generó el resultado de la intervención. Entonces, esta parte es bastante importante que ustedes la tengan presente porque no es un entendimiento clásico de las entrevistas y adicionalmente, desde la lógica del investigador, permiten hacer un análisis deductivo de la información desde la perspectiva de un análisis de contenido de estos datos que se recogen a partir del trabajo cualitativo. Entonces, a partir de esta información que es transcrita, grabada y transcrita, se hace una codificación deductiva flexible a partir de la teoría y de los mecanismos que uno pueda haber identificado en la teoría de rango medio y que hayan sido reportados en la literatura para que el investigador tenga un punto de partida importante. Y esto es un factor que facilita el desarrollo de este tipo de investigación a partir de las personas que hemos sido tradicionalmente formados en el entendimiento positivista, porque desde la mirada deductiva, si tú tienes un modelo teórico, te facilita tener unos códigos preliminares, pero también generar unos códigos que vayan emergiendo durante la fase del análisis. Entonces, bueno, ya tenemos la tercera fase. La cuarta fase, que es la fase
integradora lo que hace es incorporar todos los elementos de las fases preliminares a partir de un análisis de complementariedad establecido por Creswell, donde el investigador comienza con un análisis abductivo. ¿Eso qué quiere decir? El investigador genera unas hipótesis libres con su creatividad para poder ver cómo da explicación del fenómeno y más adelante esas hipótesis las va a refinar a partir de lo que esta forma de entender el fenómeno describe como la retroducción. ¿Qué es la retroducción? Es coger la teoría de rango medio, incorporar lo que uno ha encontrado con esa investigación y volver a describir esa teoría a partir de la realidad que vive en esa intervención. Entonces, todo esto que les estoy contando ya se los voy a mostrar. Las entrevistas entonces se hicieron de la siguiente forma. Se tomaron 10 personas de la institución, entre funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y de la Red de Salud de Ladera. Allí ustedes tienen relacionados los perfiles. Y adicionalmente se hicieron unas entrevistas grupales con los territorios de la Huitrera Centro, que habían sido los últimos en intervenirse, del Hormiguero, que habían sido intervenidos 2 años antes, y con el equipo extramural que estaba en ese momento terminando la intervención. Entonces ustedes me preguntarán, venga, ¿y por qué lo hizo así? Esto se hizo básicamente finalizando el 2019. La estrategia de salud al campo terminó su accionar en el 2019 y cuando ya se logró hacer la aprobación de comité de ética y demás, estas fueron las personas con las cuales se pudo hacer la interlocución. Los otros territorios intervenidos, que habían sido de los 14, 11, no se lograron entrevistar. Una causa porque algunos de ellos no recordaban la intervención y otra porque cuando ya se está terminando esta fase, entramos en pandemia, entonces decidimos que con esta información habíamos logrado la saturación. Entonces ustedes se estarán preguntando, Lina nos ha hablado todo el tiempo de salud al campo, pero no nos ha contado qué es. Para este tipo de evaluación es muy importante hacer la descripción detallada de la intervención. Cuando ustedes hagan revisión de la literatura de una evaluación realista, van a encontrar una parte específica donde se describe la intervención como parte de los requisitos para este tipo de evaluación. Entonces, la intervención de salud al campo, ¿qué es? Es una intervención que, como les he dicho desde el principio, se concibió como una intervención basada en atención primaria, constituyó unos equipos extramurales que tiene las personas que ustedes ven aquí en la diapositiva, un coordinador de zona, médico, auxiliar administrativo, 3 auxiliares de enfermería, un enfermero profesional, técnico en saneamiento, un psicólogo y un promotor en salud. Para la zona rural, que son más o menos 36,000 personas, hay 2 equipos que han sido contratados desde el inicio de la intervención, pero que fueron distribuidos de manera diferencial en todo el periodo de tiempo. De hecho, durante la etapa de la intervención, unos años, la intervención estuvo intermitente, pero básicamente entre el 2016 al 2019 se garantizó que estos equipos fueran contratados de manera permanente. ¿Qué hacen estos equipos? Ellos hacen visitas domiciliarias a 1,700 familias por año y a esas familias lo que hacen es hacerles una caracterización del riesgo. En algunos casos que requieran atención en casa por médico, bien sea por discapacidad o por problemas, digamos, de orden público o por situaciones específicas donde las personas no puedan salir de casa, este médico hace atención en casa y lo que buscan es educar en casa, pero también hacer la canalización a los servicios de salud. ¿Eso qué quiere decir? A las IPS de la zona rural. En las IPS se les da la atención inicial y en este caso yo quería saber
qué tantas personas de esas visitadas realmente accedían a los programas de promoción y prevención de esas IPS. Lo que la teoría de la intervención me establecía era que lo que ellos esperaban era que del 100% de las personas visitadas, el 80% fueran a la consulta de promoción y prevención, teniendo en cuenta que el criterio de selección de las familias era familias vulnerables con condiciones de pobreza y de niveles socioeconómicos bajos. Pero adicionalmente lo que se buscaba era que a partir de estas IPS se les garantizara, si no la atención integral, la mayor cantidad de atención, y quienes requirieran interconsulta pudieran hacerlo a través de telesalud. De hecho, en su momento, cuando se hizo todo el acercamiento cualitativo, Telesalud todavía no tenía el arraigo que ha tenido durante la pandemia, pero claramente esta red de salud incorporó un componente tecnológico para poder dar solución no solamente a la atención, sino también al tema de la autorización de órdenes para garantizar que la gente no tuviera que desplazarse a Cali. Y a partir de esta caracterización poblacional, buscar que se integrara en una red de prestadores la atención no solamente del régimen subsidiado, que hace parte, digamos, de las obligaciones de esta red de salud, sino que las empresas asociativas de planes de beneficios también garantizaran que a la población contributiva se le garantizara también el acceso a los programas de promoción y prevención. Pero claramente, durante los 10 años de funcionamiento de la intervención, tuvimos cambios en los planes de gozadas, los protocolos también fueron modificados, los territorios fueron distintos y, como les decía, si bien en los últimos 4 años se garantizó la contratación de los equipos extramurales, pues este no fue, digamos, el proceso en todo el tiempo de la intervención. Entonces, yo les decía que en la primera etapa se debía hacer la reconstrucción del modelo lógico, y desde la teoría de atención primaria en salud se establecen 4 grandes componentes que ustedes ven en la parte superior de la diapositiva: prestación de servicios, gestión, la parte intersectorial y el tema de participación comunitaria. Así fue concebida la intervención. En la parte de la mitad está la población objetivo, las familias de la zona rural. En la parte superior están las actividades y en la parte inferior están los resultados esperados. Pero ustedes se van a encontrar que no siempre el desarrollo de la intervención es así. ¿Por qué? Porque en 10 años de funcionamiento, claramente hay una serie de modificaciones como las que les voy a mostrar en esta línea del tiempo, en las cuales ustedes van a poder entender pues lo que han vivido muy posiblemente en sus municipios y lo que vivimos día a día con nuestras intervenciones en salud pública. Tuvimos una primera fase de una alianza estratégica entre la alcaldía, la Secretaría de Salud Municipal de Cali, la Red de Salud de Ladera, y una primera fase con un trabajo fundamental en el desarrollo en la prestación de servicios, unos equipos de salud que básicamente lo que buscaban era garantizar que tuvieran médico y odontólogo en los puestos de salud y el médico fuera 24 horas, un trabajo de acercamiento con los líderes comunitarios, pero adicionalmente, durante este periodo de tiempo, la red de salud desarrolla su intervención específicamente en el componente del desarrollo de prestación de servicios. En la parte inferior de la diapositiva ustedes ven que entre el 2009 y el 2015 se dan 2 componentes fundamentales desde el punto de vista normativo. La Ley 1438, que estableció en el 2011 la importancia de incorporar la atención primaria en salud al sistema de salud colombiano, y en el 2015, como parte de la respuesta a las presiones de los organismos multilaterales, en Colombia se define a través de la Ley 1751 que la salud es un derecho fundamental, y eso se convierte en el preámbulo para lo que sucede en el 2016, que es momento en el cual la estrategia se desarrolla, de manera articulada y mucho más consecuente con lo que se esperaba, pero también
suceden unos componentes políticos o unas decisiones políticas que refuerzan el desarrollo de la intervención. Uno tiene que ver con la resolución 0429 del 2016, que nos estableció la política de atención integral para el país, donde el componente de atención primaria se plantea como uno de los componentes fundamentales para el sistema de salud en Colombia. Y a partir de esta resolución se logra que en el plan de desarrollo del 2016 al 2019 se garantice la contratación de los equipos extramurales, primer punto. Segundo, vuelve a aliarse el trabajo de la red de salud con el municipio, y eso es un factor importante. Tercero, se incorpora la participación comunitaria como uno de los elementos fundamentales de la intervención. Y cuarto, se hace una apuesta del sistema de información unificado para garantizar que la información que se fuera tomando en el territorio se incorporara directamente en el sistema de información de la Secretaría de Salud. Entonces, fíjense que yo les venía diciendo que se define este último periodo como el periodo estratégico para hacer la evaluación a partir de la garantía que se tenía para hacer la evaluación de manera completa. Y al hacer el ajuste del modelo lógico, que era lo que les mostraba en la diapositiva anterior, claramente se desarrollan tres componentes de APS: prestación de servicios, el componente de gestión y el de participación comunitaria. El componente de trabajo intersectorial no tuvo desarrollo importante en esta intervención. Y en segundo lugar, los equipos extramurales se convierten en el puente articulador de toda la intervención para garantizar que Salud al Campo fuera lo que se esperaba desde el principio, a partir de ¿qué? Del trabajo con las familias, pero también con los líderes comunitarios para la generación de proyectos comunitarios que dieran solución a los problemas que las mismas comunidades estaban identificando. Entonces, ellos se convierten en el eje articulador de toda la intervención. De tal forma que, a partir de todo esto que les he comentado, se plantea esta teoría del programa. La estrategia busca garantizar el acceso equitativo a toda la población vulnerable a partir de la incorporación de los equipos multidisciplinarios, y se garantiza a través de la oferta de servicios con la ubicación de profesionales en los territorios. Básicamente fue eso, con un componente fundamental, y es que a partir de la teoría de rango medio se empiezan ya a identificar algunos potenciales mecanismos, como fueron fortalecer las relaciones de confianza entre la comunidad y las instituciones. Esto realmente es un factor fundamental para este tipo de evaluación, porque ya el investigador entra con unos elementos importantes al proceso evaluativo. Posteriormente, entonces, lo que se plantea es definir los indicadores, qué comportamiento tienen. Entonces, lo que yo les voy a mostrar aquí de manera muy rápida es: los indicadores ya empezaban a mostrar un comportamiento específico, y lo que ustedes encuentran en este círculo les va a permitir identificar cómo el acceso empezó a tener una diferencia sustancial al comparar año a año la intervención. Entonces, los primeros 2 años, 2016 y 2017, nos mostraron un 42% de acceso de la población visitada a los programas de promoción y prevención. Pero en el 2018 ustedes ven que está el 100%. Y a la luz de un investigador podría pensarse que allí hay una alteración en la información, o que tenemos, no sé, una falla en el sistema, pero realmente esto se convirtió en uno de los factores importantes para la evaluación. Y en el 2019 se muestra que el porcentaje, si bien no es tan alto como en el 2018, tiene un valor importante representativo del 83%. De igual manera, cuando se mira el tema de uso a los servicios, que era otro componente, la parte de arriba es básicamente relacionada con el acceso a las visitas domiciliarias. La parte inferior habla es del acceso a los servicios específicamente, y allí también en el 2018 se nos muestra cómo se presenta un comportamiento
distinto a las tendencias que traíamos en los años anteriores, mostrando que el 80% de la población tuvo acceso a los servicios, lo cual fue uno de los puntos importantes a profundizar en el componente cualitativo. Entonces, en el análisis cuantitativo pudimos hacer lo que les comentaba inicialmente, un análisis de comparación entre las poblaciones intervenidas y no intervenidas, y en ese sentido se logró definir que el acceso cambió comparativamente entre los dos tipos de población en un 13%. Eso quiso decir que las familias intervenidas tenían un 13% de acceso a los servicios y al determinar la tendencia anual se logró establecer que las familias intervenidas tenían casi el 7% de aumento en el acceso por cada año y las familias no intervenidas se mostró una reducción en el acceso del 2% por cada año también. Pero de igual forma, en este análisis descriptivo pudimos identificar lo siguiente. La población que más se beneficiaba con todo el acceso a los servicios estaba relacionada con la población adulta, específicamente mujeres, y al mirar los programas establecimos entonces unas tendencias para mirar los programas de atención preventiva en salud bucal, que es lo que encuentran en la diapositiva en la parte superior derecha de color azul, donde encontramos que en los 2 últimos años el comportamiento fue diferente. Lo mismo sucedió con el programa de hipertensión y el programa de diabetes, lo cual se convierte ya en elementos importantes para la evaluación realista. Lo mismo quería mostrarles en la parte inferior con relación a la atención bucal preventiva. El comportamiento fue aumentar el acceso, sin embargo, para la atención individual por consulta odontológica, que es la raya amarilla, nos muestra que allí hay un problema en el acceso de la población porque claramente se establecen unas metas básicas con una unidad de pago por capitación estándar y eso fue lo que en su momento logramos identificar a través de las entrevistas que no garantizaba que las personas que tenían el acceso a los programas de promoción y prevención tuvieran el acceso a la atención individual. Entonces, allí hay una barrera de acceso importante que fue analizada al finalizar la investigación. Ahora bien, yo les comentaba que en la etapa 3 nosotros hicimos la transcripción de las entrevistas para identificar los elementos del contexto y los mecanismos. Esto es bellísimo porque a partir de la información se identificó que los elementos del contexto, lo que más explicaba que facilitaba el desarrollo de la intervención es lo que ustedes ven aquí listado. Las condiciones geográficas, la reorganización de los servicios, las condiciones económicas, porque claramente los usuarios no tenían que pagar, la garantía de la entrada a los servicios intramurales, eso quería decir que en la IPS había una persona específica para asignar la cita y si la persona llegaba remitida inmediatamente la atendían. El tema de participación comunitaria, que fue un factor importante para poder explicar lo que pasó en el 2018, específicamente con la población intervenida, que fue la población de Hormiguero. Ellos recibieron intervención en el 2017 junto con otros 3 territorios, pero exigieron a partir del ejercicio de cabildeo que en el año 2018 se cubriera toda la población del corregimiento. Y este fue uno de los factores importantes que llevaron a lograr la cobertura de todas las familias, pero también un compromiso de ellos para acceder a los servicios como era parte, digamos, del acuerdo interinstitucional, lo cual se convirtió en un factor importante desde el punto de vista individual e institucional. Entonces, el tema específico de las condiciones socioculturales, apareció un componente de violencia específicamente para el grupo que hizo el trabajo en el último territorio, en invisibles, zonas donde no podían acceder fácilmente. Entonces, allí, durante los 10 años de la intervención, en la última etapa se empiezan a evidenciar algunos rasgos de violencia. El arraigo histórico, que específicamente demostró cómo en las poblaciones que tienen una apropiación de la cultura, una apropiación del territorio, realmente hay un comportamiento diferente de la intervención, el tema de las alianzas y la normatividad. El de los mecanismos,
que también sale de la información, se clasifican entonces en individuales e institucionales. Los individuales ustedes los ven listados allí, no me voy a detener en todos, voy a mencionarles 2 o 3. Por un lado, el tema de la corresponsabilidad, que ahora que estamos trabajando en todas nuestras intervenciones en salud pública adquiere digamos, un carácter fundamental, el compromiso que se adquiere desde los individuos, pero también de las instituciones. El tema de las relaciones de confianza con el personal de salud. Cuando nosotros estamos rotando los funcionarios que van a las instituciones, esto desmotiva muchísimo el desarrollo de las intervenciones. Y hay otro tema importante que es el empoderamiento. Entonces, aquí ustedes ven la relación de estos mecanismos que, como les decía al principio, se convierten en la forma de velar esa caja negra, pero también los mecanismos institucionales. Estos mecanismos institucionales tienen que ver con la corresponsabilidad, la convicción y la conciencia social, que eso es parte de lo que se identifica en esta investigación evaluativa como un componente fundamental para que esta intervención, que tuvo todas las dificultades en el tiempo de funcionamiento, se hubiera mantenido durante 10 años, a pesar de todo, de la norma, de los cambios políticos, de la falta de recursos, de la poca cantidad de equipos, porque ustedes me escucharon, son 2 equipos para toda la población, pero a pesar de eso, el tema de la convicción sale como uno de los mecanismos institucionales fundamentales. Y les voy a mostrar cómo los relatos permitieron llegar a esos códigos de los mecanismos. Entonces, uno de los relatos hermosos que tuve la posibilidad de recoger está relacionada con confianza. Entonces, yo pienso que tener la médica aquí daba que si yo llamo una ambulancia, me cobra 200.000 pesos. Básicamente decía, ella en este momento que no había médico no se podía enfermar porque tenía que asumir este costo. Cuando estaba el equipo de salud al campo, se sentía como que tuviera oxígeno. Tenía confianza de decirle a la doctora que tiene un dolor en tal parte o si el dolor se le quitaba cuando la persona llegaba, porque era parte de lo que manifestaban. El personal de salud les da alivio. Y otro relato importante es el que ustedes encuentran en la convicción y conciencia social, que realmente a mí me parece que habla muy bien de la intervención. Exactamente, Salud al Campo tiene mucho de convicción, de ingenuidad y de locura. Estoy convencido de que podemos aportarle al país. De locura porque funcionamos por fuera del sistema. De ingenuidad porque creemos que todo se puede. Y esa convicción fue el combustible para que hoy, 10 años después de iniciar, sigamos trabajando. Entonces, esto es como parte de lo que quería que ustedes vieran, de dónde sale la información de los códigos del contexto y los mecanismos. Ahora bien, yo les decía que los resultados se incorporaron entonces elementos también cualitativos que fueron codificados y ellos se relacionan entonces en resultados individuales y resultados institucionales. Los individuales, miren que tienen unos códigos y se los menciono porque más adelante les voy a mostrar cómo se engranan estos códigos. Mejor acceso, atención en casa y autocuidado. Y los resultados institucionales están relacionados con el cumplimiento de las metas establecidas en los contratos, proyectos comunitarios, el trabajo en red y el subregistro. Entonces, bueno, ya teníamos todo esto y a partir de lo que establece la evaluación realista, les decía yo que plantean los autores que hay que hacer un ejercicio de abducción. La abducción es la creatividad que tiene el investigador para poder pensarse cuáles podrían ser los esquemas hipotéticos que expliquen el fenómeno. Entonces, en este caso les traje un ejemplo, no se los voy a leer, pero lo que quiero que ustedes me sigan es cómo a partir de la lógica del investigador empecé a hacer una serie de hipótesis con unos elementos del contexto, por ejemplo, entre los aspectos más comunes de la población, estaba la falta de acceso, contexto. Para solucionar esta situación se desarrolló la estrategia que involucró la reorganización de los servicios, mecanismos y un último componente para lograr que la población accediera a los servicios de salud y los programas preventivos
y mejorara su estado de salud, esos eran los resultados. Entonces, a partir de estas teorías, de estas hipótesis, entra la parte diferente en este diseño, es esta. Entonces yo les decía que en artículos como el de Fletcher o el de Doi, uno encuentra estos investigadores cómo han llegado a poder construir esas consolidaciones o esas configuraciones CMR. Entonces, ¿qué hace el investigador? Identifica los elementos del contexto y va construyendo desde la lógica cómo esos elementos se engranan con los mecanismos institucionales, con los mecanismos individuales y con los resultados institucionales individuales para poder dar cuenta del fenómeno de una manera lógica a partir de la información que tiene. Entonces, estas configuraciones CMR parten de lo que les decía inicialmente, de las hipótesis, se estructuran en la matriz de las configuraciones a partir de los elementos que ya había tenido la posibilidad de extraer de las entrevistas, del contexto, mecanismo y resultados, y se consolidan a partir de la teoría de rango medio que ya había revisado. Entonces, por eso se dice que esta es una investigación basada en teoría. Como ustedes me escuchan, esto es un ejercicio donde el investigador va haciendo una construcción a partir de esas teorías, pero también de la lógica del fenómeno de estudio, incorporando los elementos de manera muy organizada para llegar a esto. Entonces, esta ya es una consolidación CMR, que es lo que el investigador evaluativo va a publicar como parte de sus hallazgos para refinar la teoría del programa. Entonces, si en algún momento ustedes revisaran el trabajo de investigación, se hace una organización de estas configuraciones para poder explicar las situaciones como esta. El arraigo cultural del territorio El Hormiguero y su trayectoria en espacios de participación comunitaria fueron factores que mediaron para generar confianza y corresponsabilidad entre las instituciones y la comunidad. Este es el elemento del contexto. Para que la estrategia concentrara su accionar en el territorio durante los años 2017 y 2018, la comunidad, a través de un ejercicio de cabildeo y agencia, miren que aquí ya están los mecanismos individuales, logró incorporar la estrategia como parte de los proyectos comunitarios, mecanismos. Y los resultados que se generaron a partir de eso, entonces, situación que llevó a mejorar las prácticas de autocuidado de la población visitada y tener mejores niveles de acceso a los servicios de salud en el territorio. Esto fue un factor diferenciador que logró confianza, corresponsabilidad y el tema de la agencia que se vio, digamos, en esta parte de la intervención, explican el fenómeno de estudio que en este caso es el acceso. Entonces, ya para terminar, yo les decía que este tipo de evaluación no solamente establece la forma como funciona, sino qué funciona y qué no funciona para que los tomadores de decisión también tengan, digamos, la visión integral de la intervención. En este caso, lo que funciona es lo que ustedes van a encontrar al lado izquierdo de la diapositiva. El trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y la ES es fundamental para que funcione una intervención como esta. La coordinación por parte del ente territorial, el liderazgo que debe asumir el ente territorial en estas intervenciones. En este caso yo no se los había mencionado, pero hay una persona experta en atención primaria en el municipio que es la que ha logrado mantener esta intervención y su coordinación es lo que dinamiza el trabajo permanentemente. El tema de la participación comunitaria, pero ni siquiera promovido por el sector salud. Es una participación comunitaria desde la comunidad, desde todo el trabajo que se puede hacer a través de los consejos comunitarios de negritudes, por ejemplo, que en este caso fue lo que marcó la diferencia de la intervención en los años donde mayor efectividad se pudo evidenciar. Por otro lado, el tema de la descentralización de la atención funciona muy bien, es decir, ubicar los profesionales en los territorios, articular las acciones de tipo individual con las de tipo colectivo
y adicionalmente mantener la sostenibilidad de la estrategia en los territorios intervenidos, porque en las primeras etapas lo que se hacía era cubrir mucho territorio con poca población, pero realmente esto no funciona. Funciona muy bien es cuando se hace la intervención en toda la comunidad. Por otro lado, lo que no funciona acá, claramente no hay alianzas público-privadas. No hay una articulación entre las empresas sociales del Estado y las EPS. Aquí hay un divorcio que no ha logrado superarse. Por otro lado, la falta de continuidad de la intervención no funciona. Y el tema de la atención inicial de urgencias es una de las situaciones más críticas, porque si bien se tienen montados los programas en las IPS, el tema de urgencias sigue siendo centralizado a nivel de la zona urbana. En este caso, claramente hay un tema de fragmentación y segmentación del sistema que no permite que esta estrategia funcione. ¿Para quiénes funciona esta estrategia? En general para todos los grupos poblacionales visitados, pero especialmente para las mujeres y los adultos jóvenes, la población que no trabaja, porque el horario en el cual se hacen las visitas es en el horario diurno, de lunes a viernes, niños que no estén en las escuelas y adicionalmente para los líderes comunitarios. ¿Cómo funciona la estrategia y en qué circunstancias? Entonces, funciona con la vinculación de los equipos extramurales que logren articular no solamente las acciones individuales con las colectivas, sino también con el tema de la atención en casa, que eso favorece muchísimo, digamos, la resolución de los problemas, pero también la asignación de las citas a las IPS, que eso es un plus, y así lo manifiestan los entrevistados. Pero también funciona cuando el líder de la intervención está a nivel del ente territorial y está empoderado. Cuando el personal de atención primaria en las IPS apoyan su trabajo en las estrategias como telemedicina para poder garantizar el acceso a otros niveles de complejidad y adicionalmente, que esto es un tema de, digamos, de sentido común, pero es importante cuando hay un apoyo estratégico y económico sostenido en el tiempo. De tal forma que con esto que les he contado, las conclusiones macro de este tipo de investigación nos pueden hacer entender que la efectividad de esta estrategia, mediada por el acceso a la población de los servicios de atención primaria, estuvo mediada por múltiples mecanismos institucionales, la conciencia social, la voluntad política, la integración de tecnologías, entre otras. Desde los mecanismos individuales se identificaron también múltiples, como fueron la corresponsabilidad, el compromiso, la agencia humana, la confianza, el empoderamiento, el cabildeo y la supervivencia. Pero adicionalmente, este estudio genera una información útil para la toma de decisiones orientadas a fortalecer, expandir y reorientar intervenciones basadas en atención primaria en salud. Esto puede sonar digamos, a una frase de cajón, pero claramente estas intervenciones tienen que ser contextualizadas. No es lo mismo pensar en la zona rural de Cali que en la zona rural de Guainía o en la zona rural de Guajira, porque las condiciones rurales son diferentes y adicionalmente debemos aprender a hacer la lectura de los contextos. Para nosotros el contexto sigue siendo un telón de fondo y no es un telón de fondo. Ustedes han visto acá cómo se incorpora como parte activa del análisis y cómo el contexto es el que nos genera o no el desarrollo de una intervención efectiva. Recomendaciones, básicamente, incorporar este tipo de evaluación desde las fases iniciales de la intervención. Ustedes claramente han escuchado en esta presentación todos los elementos constitutivos que el investigador tuvo que reconstruir, entonces sería importante que pudiera estar desde las primeras etapas, capacitarnos y capacitar a nuestras instituciones para poder entonces incorporarlas en este tipo de evaluaciones para la salud pública desde el enfoque realista, ajustar y validar el modelo evaluativo propuesto, que como les dije, en este momento no hay muchos en el mundo, pero los que
están siendo validados para poder darles la característica, digamos, del país y del territorio, que en este caso fue uno de los puntos que no se hicieron porque no eran parte, digamos, del alcance de esta investigación, pero que definitivamente puede ser un paso complementario, y aplicar este enfoque evaluativo a intervenciones nacionales y latinoamericanas a fin de establecer su utilidad, pero también de generar evidencia, porque como les decía al principio, lo que hay en América Latina frente a este tipo de abordajes realmente es poco. Y a partir de eso es que pues, se identifica que esta investigación tiene un componente de innovación, teniendo en cuenta que pues acá se ha hecho un modelo evaluativo, se ha dado en términos de la capacidad de incorporar y cualitativo, pero también pueden hacerse estudios mixtos desde diseños mucho más robustos, desde el componente cuantitativo, e incorporar diseños cualitativos per se que permitieran responder a las preguntas del investigador. Eso es lo que este tipo de diseños investigativos permiten. Y desde el punto de vista práctico, pues definitivamente en este momento que nos encontramos ante un reto nacional de poder incorporar la atención primaria en salud a nuestro modelo de atención, pues claramente este tipo de evaluaciones van a permitir identificar no solamente lo que funciona, sino también cuáles son aquellas condiciones de la intervención que no están funcionando y cómo hacer ajustes sobre la marcha. Y desde el punto de vista teórico que ustedes me escucharon en la presentación, pues realmente poder hablar de configuraciones CMR en nuestro contexto de país, digamos de niveles de ingresos mediano, poder generar información bajo nuestro contexto podría facilitar también el entendimiento de este tipo de intervenciones en países con contextos similares al colombiano. Ya para terminar, quiero compartirles que hemos consolidado un grupo de estudio, como les decía la profesora Mercedes, a partir del trabajo que hemos hecho con CEDETES. Tenemos entonces la posibilidad de fortalecer esta línea de investigación, y la red CUPS de universidades latinoamericanas que están trabajando por la promoción de la salud ha generado un espacio para que los grupos de investigación como el nuestro podamos hacer aportes desde la teoría, y el 20 de octubre vamos a socializar parte de esta experiencia, pero enmarcada en todo lo que ha sido los aprendizajes relacionados con la evaluación desde la perspectiva de la complejidad y de la promoción de la salud, a la cual están todos ustedes cordialmente invitados. Va a ser de 8 a 10 de la mañana, y en este espacio pues vamos a compartir la experiencia de trabajo y también poderle mostrar a los países latinoamericanos cómo nos hemos posicionado de manera importante en este tema de la investigación evaluativa, que como les decía desde el principio, pues es muy retadora, y adicionalmente nos abre un panorama importantísimo para los investigadores. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por su atención, y vamos entonces ahora con el espacio para las preguntas. Muchas gracias, profesora Lina. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias, profesora Lina. En nombre de la Escuela de Salud Pública, la Oficina de Extensión, el Centro CEDETES, pues queremos dar las gracias por su intervención, por compartirnos su experiencia, saberes y sobre todo el resultado de su tesis doctoral, ¿no? Muchas gracias. A continuación, empezamos con la ronda de preguntas. Si prefieren realizarlas vía chat, o si la profesora prefiere que abramos los micrófonos y le hacen la pregunta directamente a la doctora Lina. Yo pensaría que podríamos habilitar las dos formas. Quienes no quieran hablar pueden escribir en el chat, o quienes quieran pedir la palabra, pues claramente se las podemos dar, Danielita. Perfecto. Bueno, están ahí escribiendo en el chat. No hay preguntas. Felicitaciones, dice la profesora Dora. ¿Cómo que no?
Sí, sí, bueno, como que no. Bueno, muchas gracias a usted, profe, y muchísimas gracias a los participantes. Tuvimos buena audiencia. La verdad es que estuvimos más o menos por encima de los 60 invitados en promedio. Nos mantuvimos por ahí. Y bueno, profe, muchas gracias y muchas gracias a todos. Dani, dame un segundo que hay una pregunta en el Sí, chat. dale. Ok. La pregunta es si tuvimos en cuenta el componente étnico en la investigación. No, nosotros no hicimos diferenciación por etnia. De hecho, parte de lo que les comentaba fue que uno de los territorios tuvo un desarrollo bien interesante a partir de la participación comunitaria, y al hacer las entrevistas grupales fue que se identificó el trabajo que ellos venían haciendo a través del Consejo Territorial de Negritudes. De hecho, parte, digamos, de la experiencia fue poder conocer el trabajo que ellos venían haciendo, un grupo bellísimo, muy crítico, aportes amplios, con una posibilidad de apropiarse de la intervención bastante interesante, pero tu pregunta, si nosotros hicimos una diferenciación en este sentido, no. E inclusive fíjate que en mi presentación ustedes no ven análisis comparativo de variables asociadas, digamos, con el acceso como tradicionalmente se hace desde la postura positivista, cuando uno entra a hacer comparación de las variables por etnia, por sexo, por edad, para establecer qué fue lo que estuvo asociado con el acceso. Y esto es uno de los puntos que definitivamente, digamos, estaban arraigados en la intención mía como investigadora para no entrar en este tipo de descripciones desarticuladas del fenómeno, sino entender el fenómeno de manera articulada, y por eso no se desagregaron variables como la etnia. Entonces, si la intención hubiera sido esa, claramente, pues la teoría hubiera buscado, la teoría de rango medio, que diera la explicación del fenómeno, por ejemplo, entendiendo zonas rurales de negritudes comparativamente con zonas rurales mestizas o zonas rurales de población indígena. Pero en este caso no era la intención de la investigación. Aquí hay otra pregunta. Con respecto a la investigación, ¿cómo se puede asumir la investigación a través de otros tipos de enfermedad? Mira, cuando uno revisa la literatura, este tipo de investigación evaluativa te da una amplia gama de posibilidades. Si tú quisieras, por ejemplo, conocer el impacto de la intervención en la morbimortalidad, que puede ser, digamos, una de las intenciones que un investigador pueda tener a partir de su teoría, claramente la investigación te da la posibilidad, a partir de todos los elementos constitutivos, de integrar cuál es la teoría de esa intervención que buscaría reducir los índices de morbimortalidad, y tus indicadores estarían construidos para hacer la trazabilidad del fenómeno, como les mostraba yo, desde una manera cuantitativa, y a través de la parte cualitativa tú puedes entrar a hacer un análisis a profundidad de eso que se hizo en la intervención, qué tanto pudo influir en la reducción de X o Y patología. Entonces, si tú miras la literatura, hay investigación realista, evaluación realista para identificar situaciones de VIH-Sida, situaciones de problemas crónicos, situaciones específicas con salud bucodental, con la parte de adhesión a programas, con telesalud, con el tema, por ejemplo, de el control prenatal. Es decir, tú vas a encontrar una amplia gama de opciones a partir de las cuales puedes darte una idea de cuáles son esos diseños, y tú como investigador puedes ajustarlo a los objetivos que tengas. Entonces, se puede hacer
claramente un abordaje evaluativo desde la perspectiva de la promoción de la salud, pero también de las enfermedades para poder dar cuenta del fenómeno de manera integral, que fue lo que quise mostrarles el día de hoy. Bueno, yo quiero agradecerles por haberme acompañado el día de hoy. Espero que con esta presentación ustedes se motiven a trabajar en esta línea de la investigación evaluativa. En CEDETES vamos a estar pendientes también de poder seguir ofertando cursos como el que les mencioné al principio de la presentación, el curso del 2018, quienes pudieron asistir realmente abrió la mente, y en este sentido yo quisiera motivarlos porque realmente hay mucho por hacer en este campo de la investigación. Les agradezco enormemente este espacio, haberme dado la oportunidad a CEDETES, a la Escuela de Salud Pública y a cada uno de ustedes por haber prestado atención a esta presentación. Muchas gracias.